¿Ustedes creen en nahuales? Hoy en El que Investiga tenemos de nueva cuenta el regreso de un invitado muy solicitado por todos ustedes en nuestras redes sociales. Luis está aquí de regreso para contarnos ahora una historia que le sucedió a su familia paterna. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Eric. Pues muy bien, te digo, muy contento de estar aquí otra vez y como les dije la vez pasada, yo creo que les quedé a deber un poquito de mi historia, pero ahora por parte de mi familia paterna, así que pues aquí ando de nuevo. Bueno, antes que nada es un gusto tenerte aquí de nueva cuenta como invitado. La verdad estoy muy interesado porque fuera de la grabación me estabas comentando ya a grandes rasgos lo que nos vas a narrar aquí a toda la comunidad. Entonces quisiera preguntarte, ¿dónde suceden estos hechos, Luis? Esto, bueno, empieza en el estado de Hidalgo, específicamente en Tulancingo, como te decía, ¿no? Anteriormente. Mi familia se conoce en el Estado de México, pero ahí es donde mi familia paterna como que tiene su origen un poquito macabro, por decirlo de alguna manera, que yo entiendo, bueno, yo quiero creer que es por lo que se movieron del lugar. O sea, se fueron también huyendo de ahí, por así decirlo. Por decirlo de alguna manera, al menos ahora sí que los papás de mi papá, vaya, mis abuelos, sí tuvieron que tomar esa decisión un poquito drástica para algunos, porque es difícil separarse de su comunidad, pero pues era por su bien. ¿En qué zona de Tulancingo se dieron estos hechos, Luis? Mira, no me sé específicamente el nombre de los lugares, pero yo tengo entendido que todo esto inicia en un cerro de allá, un cerro un tanto famoso, en el cual se dice, de acuerdo a ahora sí que leyendas, mitos de ahí, que cada año un grupo de gente sube a dar culto a una deidad. No se sabe bien si es una deidad mala, una deidad buena, qué te puede hacer en caso de estar en contra de ella, pero pues ahora sí que la gente siempre lo toma con mucho respeto. Ok, bueno, se escucha bastante fuerte, ya que al hablar de deidad, pues nos imaginamos desde un demonio o a lo mejor algún santo que no es tan famoso. Creo que siempre pensamos para mal, ¿no? Al Mm, momento de decir que rinden pleitesía a algo desconocido. Lamentablemente muchas veces se piensa para mal. Y pues bueno, al menos cosas que le tocaron a la familia de mi papá, como te digo, pues no fueron muy gratas, a fin de cuentas. No estábamos metidos en eso, pero sí le tocó ver y escuchar cosas que no fueron muy bonitas para nosotros. Entonces, esta supuesta deidad tenía muchos seguidores, venían gente de muchos lugares o solo gente cercana a ese cerro, era la que acudía ahí. A lo que yo entiendo, solo gente cercana al cerro. Y obviamente gente que iba de visita, ahora sí que turistas, yo qué sé, al final se terminaban enterando de qué era lo que pasaba. Pero como que el fuerte era la misma gente de la comunidad. ¿Te platicaron alguna vez en qué consistían estos ritos o estas ceremonias que hacían para celebrar esta deidad? Mira, lo único que me llegaron a decir era que siempre que subían a ese cerro, vaya una vez al año, iban con cierto color de velas y que ahí arriba había pues alguna especie de construcción, casa, no te sé decir, pero que sí había gente, ¿qué te gusta? Con algunas mesas de piedra acostadas en ellas, fuego, no te sé decir si eran símbolos o algo así, pero pues que sí era bastante terrorífico, la verdad. ¿Sabrás el color de las velas? Si tal vez hacían cánticos. ¿Sabes qué? El color, bueno, los colores nunca me los describieron, pero sí había ciertas frases a decir, que vaya, tampoco me las dijeron, a lo mejor hasta por mi propia seguridad, pero que sí eran cosas muy específicas. ¿Eran en otro idioma o eran eh, palabras que invitaban al oscuro, Tengo entendido que a la maldad? eran exactamente cosas que invitaban a la maldad, pero en nuestro propio idioma, o sea, nada en, pues como a veces se dice, ¿no? En latín o en lenguas que no entendemos, no, que todo era 100% entendible. Muy bien, Luis. En concreto, tu familia, ¿qué sucesos le constan que vivieron en ese lugar, ya sea en estas ceremonias o al vivir cerca de este lugar? Mira, fue de hecho al vivir cerca de este lugar. Afortunadamente nunca nos metimos en este tipo de cosas, pero bueno, aquí entra ahora sí que uno de los dos relatos que traigo por parte de mi abuelo. El primero fue pues que en aquella zona y en aquella época eran, ¿qué te gusta? Los 50, más o menos 50, 60. ¿Ok? El punto es que él pues regularmente pasaba por cierto lugar en el bosque y bueno, en bosque, matorrales, no sé cómo O decirlo, sea, ¿no? su ruta de Ah, camino a su casa. ruta, exactamente. Pero que en cierto momento se topó con un animal. No te sé decir si era un burro o una mula, vaya, era un animal de carga, Ah, caray.
pero llevaba cosas como que un poquito raras, o sea, no era la carga común de una persona. El punto aquí es que, pues a mi abuelo, a lo mejor por maldad, a lo mejor como no vio a ninguna persona cerca, pues se le ocurrió empezar a tomar, a consumir un poco de lo que traía este animal y ahora O sea, el animal lo que iba cargando tu abuelo lo tomó y lo consumió. lo ¿Era consumió. comida o qué era? Eran bebidas específicamente. Ah, era una bebida. Ok. Exactamente. Y aquí lo que pasa es que, bueno, mi abuelo toma de lo que trae este animal cargando y a lo mejor ya un poco, pues ebrio, a lo mejor pues aprovechando que no había nadie, pues que se le hizo fácil lastimar un poco al animal. Me parece que darle un golpe, una patada, algo por el estilo. O sea, lo que bebió, que presumimos que es algún tipo de alcohol, Ajá. lo hizo tornarse agresivo y empezar a agredir al animal. Quizá un poco, y te digo, pues ahora sí que pues era una zona muy poco poblada, así que a lo mejor, como dicen, ¿no? Se le hizo fácil. Pero aquí lo que dio un poquito de miedo fue que él recordaba como qué tipo de golpes le dio al animal. Al día siguiente, se encuentra con una persona que él conocía de hace años, ¿Ok? y esta persona le dice, ¿sabe qué? Cuando vea un animal en esas condiciones, tome lo que guste, no tengo ningún problema, pero no lo golpe. Y mi abuelo, o O, sea, mi abuelo, o sea, ¿fueron a buscarlo o fueron a buscarlo, a encararlo, por así decirlo, por lo que había pasado? por lo que pasó, y mi abuelo estaba seguro que nadie lo había visto, se le hizo muy raro. Y le dice, ¿sabe qué? Es que ese animal era yo. Oh, o sea, esta persona que baja le fue a reclamar porque era el nahual, por Porque así era él decirlo. mismo, exactamente. Entonces, obviamente, mi abuelo sabía qué tipo de golpes dio, en qué parte del cuerpo. Y sí, efectivamente, la persona traía esas marcas. En su cuerpo. Justamente en su cuerpo, exactamente. No, pues estuvo bastante fuerte. Yo creo que si todos nos presentamos ante esta situación, no sé cómo reaccionaríamos. ¿Cómo lo tomó tu abuelo al momento de descubrir esta revelación? Pues mira, entre sorpresa y miedo, que me dicen que fue más miedo que otra cosa, porque uno nunca se imagina que este tipo de cosas estén tan cercanas a uno. Y la persona después de que le hizo esto a tu abuelo se fue, así, no, no dijo nada más, no le hizo nada. Aparentemente no, pero aquí va el segundo relato que, bueno, mi abuelo nos comentaba y creo que fue en parte por lo que él decidió irse de ahí. ¿Ok? Él, pues obviamente tenía a su señora madre viviendo en otra casa, ahora sí que ya vivían separados, pero en ciertos días de la semana y a cierta hora de la madrugada, cierto animal que ya no sabían exactamente qué era, llegaba a atacar a los animales de la casa, a los perros, a, no sé, Las las mascotas gallinas, que las tenían ahí. mascotas, exacto. Entonces, pues la verdad, mi bisabuela llama a mi abuelo para que la cuide, literalmente para que la cuide a ciertas horas de la noche. Y sí, efectivamente, él escuchó cuando el animal empezó a entrar, este animal salvaje, digámoslo de alguna manera, y empieza a atacar a los animales. Él cuenta que sí alcanzó a darle un escopetazo, él pues tenían armas de fuego en ese momento ahí, era un poquito menos regulado que hoy en día, ¿Ok? y que sí le alcanzó a dar al animal, él cuenta que está consciente que quizá haya disparado a una persona, entre comillas. Ok. Él, según lo que recuerda, ¿cómo describiría este animal? ¿Qué características tenía? Mira, no lo describe como un animal normal, simplemente nos dice que era grande, a cuatro patas, eso sí, pero muy difícil de identificar, o sea, de comparar con un animal como el que conocemos, o sea, un caballo, un burro, o sea, que era un poco diferente a todo lo que conocemos, no nos lo supo describir bien. Entonces él sale con su escopeta, le alcanza a dar. Le alcanza a dar, me dice que sí, pero pues ahora sí que el animal se fue. No sabemos exactamente si murió en algún otro lugar o si simplemente era, como decimos, ¿no? Alguna presencia que no era de este mundo, no lo sabemos. Pero pues a raíz de ese tipo de cosas, él es cuando decide irse de ahí. Ya deciden emigrar. ¿A dónde van después de vivir ahí, Liz? Se fueron al Estado de México, como te digo, a un lugar llamado San Rafael, me parece. Y pues ahí obviamente ellos ya, él y mi abuelita iniciaron otra vida. Algunos de mis tíos nacieron en el estado de Hidalgo, otros ya como mi papá nacieron en Estado de México. Y ahí ahora sí que iniciaron una vida totalmente nueva. A lo mejor sí huyendo de esto, pero yo creo que más que nada pensando en los niños de ese momento. Y después de estos dos encuentros con los nahuales, Luis, ¿no regresaron nunca a ese lugar? Para vivir ya no. De Obviamente, visita, sí. ajá, de visita, como te digo, pues mi abuelo tenía a su mamá allá, a sus hermanos, vaya tíos. Entonces, de visita nunca dijeron que no. Pero para volver a vivir ahí,
Al menos hasta que ellos fallecieron ya no lo consideraron como una posibilidad. Entonces, mira, aquí haciendo un resumen, nos encontramos que en esta historia, tu familia paterna huye de Hidalgo por el encuentro con dos nahuales. Así es. Y en el video anterior, que les recomiendo que lo vean si aún no lo han hecho, donde hablamos sobre la casa de ánimas del municipio de Xúchitl, Durango, tu familia materna huye de este municipio de Durango por el motivo de que esta casa pasaban hechos sobrenaturales. Así es. Entonces, tu origen familiar viene de dos familias que huyeron de sus Exactamente. diferentes estados de origen en búsqueda de paz En y búsqueda tranquilidad. exactamente de tranquilidad. Y obviamente, como te digo, ¿no? Yo creo que pensando en los que venían, que a fin de cuentas, pues fuimos la generación de mis primos y yo, ahora sí que para que ya no nos pasara nada, para que nada nos fuera a seguir. Y bueno, Luis, ya que tú vienes de dos familias que les han sucedido cosas paranormales, ¿a ti en lo personal te ha sucedido algo que nos quieras relatar el día de hoy también? Yo creo que eso quizás lo dejaríamos para otra ocasión. Bueno, Sí, entonces vamos a hacer una tercera entrega para que ustedes aquí nos ayuden comentando y compartiendo este video. Si quieren ahora saber cosas que le han pasado a nuestro invitado de forma personal. así es. Pues nada más que, no me queda nada más que agradecerte, Luis, tu presencia, por tu charla, por tu historia. Gracias. Nos Y tú vemos luego. sabes que eres bienvenido y te esperamos con esta tercera edición. Claro que sí, que ya va a ser un poquito más personal. Bueno, todos ya lo saben. Esto fue Eric Investiga. Por favor, les pediría que compartan este video. Eso me ayudaría mucho a crecer. Y síganme en todas las redes sociales. Hasta la próxima.